Bueno, nuevamente muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de a la hora en que nos conectemos en los diferentes países de la red latinoamericana de profesionales de la orientación RELAPRO. Estamos a la hora del tinto aquí en Colombia, que es todo el tiempo, aquí todo el tiempo es la hora del tinto, con un tema bien especial y es la presentación de Axis Quest Synapsis. Entonces, mientras yo voy conectando, les voy a pedir que cada uno de los miembros de Axis Quest haga su presentación. Vamos a empezar con Silvia, luego Jocelyn, luego Diana Marcela. Nos van a presentar quiénes somos. Seguramente algunos no nos conocen. Empecemos con Silvia. Buenos días, Silvia, desde Argentina. Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Carmona. Yo vivo en Córdoba, en el centro de Argentina. Es un placer trabajar con este equipo de investigación donde nos preparamos para un viaje de conocimiento a través de los sentidos. Este viaje está centrado en un método que después explicaremos, que es el método Synapsis. La intención es la inclusión educativa y la inclusión pedagógica, no solamente de los estudiantes, sino de todos los docentes de todos los países latinoamericanos y de aquellos países de habla hispana. Buenos días a todos. Se va a de que estamos haciendo como prometido, dice con toda como dice, sino de los remontos de nuestros niños y niñas interiores, y nos ha permitido estar en clave de aquellas cosas que nos hicieron falta en el sistema escolar en el que cada uno de nosotros estuvimos. Particularmente soy beneficiaria del sistema escolar público acá en Colombia, y sé que las falencias que tiene y el método Synapsis y esta experiencia de Axis Quest por Latinoamérica nos permiten suplir un poco de el sistema escolar público de nuestros países. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Samuel Cardonal, soy también parte del equipo de investigación de RELAPRO, la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación. Y específicamente estamos trabajando hoy sobre la línea de orientación para la vida académica. Les voy a compartir el portafolio general que tiene RELAPRO, les voy a comentar del portafolio de RELAPRO, que tiene la línea de orientación que hemos denominado orientación para la vida. En este tema de orientación para la vida, hablamos del tema de una línea cero, que llamamos línea cero, es la caracterización de las comunidades educativas. Para poder hacer un trabajo pedagógico desde la orientación, pues obviamente consideramos que es fundamental desarrollar este primer principio de la caracterización de las comunidades educativas. Para eso, pues tendremos otro programa, no en el día de hoy, y les presentamos las tres líneas generales: orientación para la vida académica, laboral, orientación vocacional profesional. Todo esto está incluido en ese personaje que presentaremos hoy, Axis Quest. La segunda línea, que es orientación para la vida de comunidad. La tercera, orientación para la vida interpersonal, que le hemos llamado orientación para el bien vivir. Entonces, vamos a estar hablando durante todo este año en el portafolio de RELAPRO, y en esta línea de orientación para la vida académica, pues nos tomamos como referencia un método pedagógico que estamos diseñando desde el 2015 con la colega bogotana Katia Conrado, Katia Sofía Conrado. Con ella hemos trabajado inicialmente este método. Con el énfasis, con la idea del método es totalmente mayéutico. Por eso un texto inicial que trabajamos en el 2015 es un texto que se llama Cuentos por teléfono, de Yari Rodari, y un cuento muy específico que se llama Muchas preguntas. Encontramos una lógica diferente, una lógica de pronto que es la lógica del niño cuando nos hace preguntas que para nosotros no tienen sentido. ¿Por qué las tapas tienen botellas? Y decimos, no, es que es al contrario. No, es que él quiere saber es eso, ¿por qué las tapas tienen botellas? Entonces, este método de la pregunta, este método mayéutico, finalmente lo pudimos, después de varios años, unos 3 años, denominar Synapsis. Synapsis con el propósito de enfatizar no solamente en las conexiones conceptuales, sino en las conexiones emocionales que tiene cualquier tipo de aprendizaje. Y lo resumimos con la sigla OLER: oír y escuchar, leer conscientemente no solamente textos, sino los contextos, la lectura literal, la lectura inferencial, la lectura crítica, y también el cuarto nivel de lectura, que es la lectura propositiva. Luego, la sigla, la palabra escribir, hablamos de escribir, diagramar o dibujar, porque hay unos que todavía no han alcanzado ese nivel de transcripción, y relatar oralmente de manera expresiva. Este es el fuerte del personaje. Según los 4 niveles de lectura: la lectura literal, la lectura inferencial, la lectura analítico-crítica y la lectura propositiva. De eso se trata
el método Sinapsis. Inicialmente trabajamos sobre 3 niveles de lectura, actualmente estamos trabajando sobre los 4 niveles de lectura. Este método Sinapsis propone trabajar sobre los 3 canales de la personalidad: el canal emocional, el canal conceptual y el canal cognitivo y el canal comportamental. Entonces, por eso para los niños decimos que hay 3 formas de aprender: aprender sintiendo, aprender investigando y aprender aplicando. Entonces, todo este tipo de cosas son las que tienen que ver con Sinapsis. Ya, Silvia, pensado para la inclusión, queremos usar los diferentes canales perceptuales. Obviamente habrá una forma de transmitir oralmente, auditivamente, gráficamente y audiovisualmente. Nos basamos en audio. Pensamos que lo significativo no es significativo académicamente por sí mismo, sino que se hace significativo de acuerdo a la importancia que es significativo a la pedagogía conceptual de los hermanos Zuviría en Colombia, que tiene que ver básicamente con que el aprendizaje se consolida en conceptos y en categorías, en nociones, conceptos, categorías. Enseñanza para la comprensión, el proyecto Cero Harvard, que nos recuerda que el tema fundamental de la educación no es la memorización, sino integradores, relatos que causen interés, relatos llamativos que nos permitan en un momento determinado captar la atención del niño. A finales del año pasado, del 2021, empezamos a pensar en un personaje juvenil, un personaje que le llamara la atención a nuestros estudiantes para no solamente hablar de relatos, no era solamente transmitir un relato, sino desde un metarrelato, un relato sobre ese relato, podíamos captar la atención y generar mayores aprendizajes en los estudiantes. Bien, empecemos con Jocelyn, que ya escribió un relato tipo Axis Quest en Ciudad de México. Cuéntanos un poco de esa experiencia, Jocelyn. Claro que sí, Amilcar. Pues esta metodología de sinapsis nos ha permitido, justamente, o me ha permitido en particular, pues contemplar desde diferentes perspectivas el relato que uno va realizando. Desde la apreciación, por ejemplo, pues ustedes lo compartíamos, este primer relato hablando de la Ciudad de México y lo que implicaba visitar un lugar y conocer la historia de ese lugar, la geografía, de alguna forma, pues tener esta investigación de saber qué más había detrás de estar visitando, ¿no? No nada más como un turismo, sino de alguna forma conectarse también con las propias raíces, porque finalmente también es eso. Contemplando el método Sinapsis, Axis Quest va tomando también su propia personalidad, ¿no? Y vemos desde la forma en cómo siente, cómo percibe ese entorno, lo que es estar en ese lugar, lo que nos genera, si es asombro, si es... yo hacía un primer relato hablando sobre un lugar que se llama el Paso de Cortés, que pues para muchos hoy en día pues es como algo pues muy cercano de hecho a donde yo estoy viviendo actualmente, ver esta apreciación de los volcanes muy conocidos acá en México, el volcán Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y estos 2 volcanes que pues a lo mejor los vemos tan cotidianamente. En algún momento le comenté a Amilcar, mira esta foto, yo desde mi ventana puedo apreciar uno de los volcanes, y esa sensación de conectarme con la historia y retomar y descubrir que hay leyendas sobre estos 2 volcanes, ¿no? Y tener esta parte de emoción de decir, yo desconocía mucho de la historia, y que saber que también tiene estos orígenes también de nuestros pueblos originarios, ¿no? Esta primera experiencia de este relato pues nos va justamente llevando a involucrarse más también en los conceptos, los significados de los volcanes, hacernos estas preguntas que pues realmente al principio pues uno pareciera, bueno, primero no interesa a veces como conocer esta historia, pero es a través de las preguntas que uno comienza a decir, bueno, entonces, ¿quiénes estuvieron aquí? ¿Quiénes habitaron antes que nosotros? ¿Cómo estaba en este lugar? ¿Qué había antes de lo que hoy vemos, ¿no? Las construcciones y demás? Saber que era una cuenca, la Ciudad de México, los lagos. Entonces comienza toda una experiencia diferente al momento que vive uno visitar ciertos lugares, ¿no? Entonces, también algo que pasa es la aplicación, ¿no? La aplicación como tal, como decía Método Sinapsis, hemos estado viendo que al momento de que se hace, también nosotros nos encontramos, o en mi caso, esta primera experiencia me hace ver que falta mucho todavía por conocer. A veces conocemos más esta parte de la conquista, pero previo vemos toda la riqueza que también tienen nuestros pueblos originarios. Y eso es lo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Cómo poco a poco se va desencadenando diferentes eventos y cómo me hace también llegar a la raíz de esto, ¿no? Y bueno, esta primera experiencia yo creo que ha sido muy también conmigo
al momento que uno asume que es un axis, es lo que realmente uno, y las conexiones de otros lugares que seguramente se van a desatar a partir de esto, ¿no? Esa ha sido una de las experiencias, sobre todo la emoción de ir retomando y de querer seguir viajando, ¿no? Porque todo va enlazado. Entonces, creo que esto es algo que al momento de relatar, pues también uno va pensando en el otro, ¿no? Es decir, quién va a conocer este relato? Y cómo uno debe de enfocarse también mucho a qué es lo que uno quiere transmitir en esa misma experiencia, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy, muy interesante, muy emocionante. Pues estamos todavía en este proceso, ¿no? De ir construyendo también, pues, tanto un Axis Quest que tenga totalmente una personalidad que, en este caso, pues, siendo yo mexicana, nos vamos percatando qué es más los elementos que más necesitamos, ¿no? Entonces, hasta este momento, Milka, pues, no sé si, pues, esto ha sido como que parte de lo que he vivido como en este primer relato y pues de lo que también pudiera compartir. Perfecto, bueno, recordemos al público que este es un personaje totalmente nuevo, original, o sea, estamos construyendo Axis Quest desde cada una de nuestras perspectivas. Retomamos aquí algunos elementos del método y es que lo significativo hay que construirlo, no se vuelve algo significativo per se. Digamos, un niño que esté en Argentina o esté en Colombia, pues por sí mismo no se va a interesar en conocer la historia de México. Entonces yo tengo que hacerlo interesante. La metodología es el viaje. Tomamos el viaje como filosofía de vida. El viaje nos permite aprender diferentes cosas. Diana, una de nuestros digamos, personajes o miembros del equipo que más ha viajado, cuéntanos cómo esa filosofía del viaje le aporta el significado al tema pedagógico. Diana está solicitando acceso a las... Ok, perdón. Entonces Silvia, que también tuvo un viaje reciente a Islas Galápagos, significado a ese trabajo pedagógico. Bueno, creo que el viaje fundamentalmente tiene que ver con estos aspectos que uno cuando salía a conocer algún lugar lo hacía por recreación. Cuando conoce el método sináptico, de alguna manera es como que se siente como más comprometido en ese trayecto, en ese trayecto de viaje, de conocimiento, porque lo primero que surge tiene que ver con un posicionamiento en relación a qué es lo que quiero de este viaje, qué es lo que siento con este viaje, qué es lo que veo, y como decía Jocelyn, cuáles son los sentidos que están atravesados en este recorrido. Y bueno, fundamentalmente mi experiencia personal tuvo que ver con mucho asombro, con mucha duda y fundamentalmente con esta capacidad de empezar a investigar, que lo puse en práctica en relatos verbales que he compartido colaborativamente con este equipo tan maravilloso a nivel teórico y a nivel humano, que me ha permitido de alguna manera no solamente transmitir lo que he sentido a través de mi vista, de mis gustos, de mis intereses, sino también investigar históricamente qué es esto de las Islas Galápagos, por qué, digamos, hay conservación de las especies, que la conservación de las especies no vino sola, sino que hay un relato y un conocimiento y un descubrimiento de mucha gente para conservar ese lugar. Y por otro lado, hay un interés personal de poder transmitir esa aplicación de ese sentimiento a través de los sentidos y la investigación, para poder transmitirlo o aplicarlo o incluirlo, como decía al comienzo, incluirlo socialmente hacia los docentes, hacia los estudiantes y hacia los colegas. Y yo creo que estaría como satisfecha a nivel de grupo y a nivel individual si estos tres pilares de los que mencionaba Amílcar al comienzo en relación a los aprendizajes se pudieran cumplir. Cabe aclarar que estos aprendizajes no son por separado, sino que forman parte de un todo, porque somos un todo nosotros como personas. Exacto. Entonces,
esta capacidad o este aprendizaje de alguna manera de los sentidos, de la investigación y de la aplicación, se logra no solamente con el viaje, sino también se puede lograr, como lo mencionó y lo transmitió allá por unos comienzos Amílcar, en el aula, en la vida diaria. Entonces, si uno puede aplicar esto en la vida diaria, más allá de un viaje, creo que la humanidad se va a volver como más comunicativa o más inclusiva. Eso es tal vez un objetivo utópico, pero se puede lograr con solidaridad y con la humanidad puesta al servicio de los demás. Ese sería como un mensaje a transmitir desde aquí como equipo. Muy bien, Silvia, recupero varias cosas, bastantes cosas de lo que tú has mencionado y lo que ha mencionado José. El método Sinapsis no solamente tiene intereses académicos, no solamente es que el niño conozca las ciencias sociales, las ciencias naturales, las matemáticas, sino que sobre todo, y es más nuestro interés como orientadores, que desarrolle unas sensibilidades, digamos, unas actitudes, más que todo, unas actitudes respecto a su relación con nosotros. Por ejemplo, en lo macro social podemos decir, bueno, qué bueno interesarnos por México, un país que está muy distante, o por Argentina, o por Chile, o por Uruguay, por cualquier país latinoamericano con el que compartimos la lengua, una lengua común heredada pues, de Europa. Entonces, las dimensiones del método van mucho más allá del tema de lo conceptual, pero justamente lo conceptual ya tiene mucho interés. Y lo que evidenciamos, y por eso nuestras cachuchas de viajeros tiene que ver con que Alexis Cuesta es un personaje que viaja no solamente en el espacio, sino que viaja en el tiempo. Y eso le da ese carácter emocional. Creo que a todos nos gusta viajar y a los niños también les fascina mucho ese tema de conocer algo nuevo. Ya Silvia lo mencionó con el tema de la capacidad de asombro. ¡Oh, un volcán! De pronto cuando uno mira el volcán todos los días por la ventana, o el Cerro Monserrate, o la cordillera central, oriental, como que pierde esa capacidad de asombro. Entonces, en esta forma de trabajar con los niños, les llamamos la atención frente a eso, frente a lo novedoso, frente a lo impresionante que es ver una mariposa, lo impresionante que es ver una flor, o sea, todo ese tipo de cosas tiene que ver con el método Sinapsis, la aventura del conocimiento. Entonces, ya hemos mencionado aprender sintiendo, o sea, la emoción aquí, eso es totalmente importante. Un elemento de la emoción tiene que ver con la música. La música de una región generalmente es alegre, generalmente es de festival, generalmente nos da elementos que nos permiten construir el ambiente psicológico en el que se desarrolla el relato. En lo conceptual, enfatizamos básicamente las grandes categorías de pensamiento de las ciencias sociales, las ciencias naturales, que los niños, que los estudiantes, estamos hablando de estudiantes a partir de 10 años, inclusive menos, pero digamos a partir de 10 años como un promedio, que deben afianzar unas categorías, por ejemplo, las clases de vertebrados, los continentes, los países, los departamentos, las regiones, las rutas, sobre todo lo que nos conecta. Y la idea general de Access Quest como una aventura es una ruta que hemos trazado por la carretera panamericana que nos une desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Entonces esa es una ruta pedagógica que queremos desarrollar porque pues tiene muchísima riqueza como patrimonio cultural. Diana, no sé si ya estás en línea. Sí, Amílcar, Ok, acá estoy. bien. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Access Quest? Como les decíamos, es una experiencia muy novedosa, muy nueva. Ya Silvia hizo también su trabajo sobre lo auditivo. Y enfatizamos, recordemos, oír, leer, escribir, relatar. Enfatizamos mucho el método escrito y nos olvidamos de lo auditivo. Creo que Silvia nos ha recordado eso mucho. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este tema de construir el personaje Axis Quest, las aventuras de Axis Quest. ¿Quién es Axis Quest desde tu perspectiva? Bueno, Axis Quest tiene como ese aire juvenil, ¿sí? Como ese aire juvenil e infantil que le da precisamente el corte de la caricatura, de crear un personaje, digamos, animado, más que caricatura, un personaje animado, le da esa característica de frescura y de juventud, ¿no? Que tal vez se pierde con los años, ¿no? Entonces, por eso el énfasis que hacemos acá
de que todos llevamos un niño adentro, ¿no? Entonces es poner ese niño a conversar con esa nueva dinámica, con esa nueva estructura, con ese nuevo ambiente, con esa nueva cultura, porque no obstante hablamos el mismo idioma, hay palabras que no se entienden de la misma manera, ¿no? Entonces hay palabras que tú dices, pues como colombiano, pero si tú lo dices en México, por ejemplo, tú no puedes llegar a decir que te vas a poner la chaqueta, porque allá la chaqueta tiene otra connotación. Entonces tú hablas más de la chamarra, por ejemplo, ¿sí? En República Dominicana, pues tú hablas más de cogerla suave, ¿no? Como un poco parecido a nuestra costa Caribe. Cógela suave, estás fajado, cuando uno dice acá que está muy ocupado, que está concentrado, que está trabajando, y por lo menos para nosotros que estamos acostumbrados a decir, no, estoy juiciosa, para ellos es, bueno, ¿qué es eso de juiciosa, no? Entonces, aunque hablamos el mismo idioma, algo que es importante y que es llevar a conocer otra cultura es eso, ¿no? A través como de los cambios de ciertas palabras y de ciertas situaciones. La experiencia ha sido maravillosa porque creo que ha sido precisamente eso, recuperar esa esencia infantil y juvenil, de ese, digamos que hace parte como de un estilo de vida que es viajar, ¿sí? Y recuerdo mucho el tema cuando trabajé en aula exclusiva autismo. Por ese momento se estaban, digamos, adecuando las instituciones educativas en cuanto a infraestructura física, y un tema que cobró fuerza fue sacar a los niños para que la escuela fuera parte de ese proceso de aprendizaje. Entonces yo como trabajadora social del programa hacía muchas conexiones y bueno, pues al comienzo era complicado porque me decían, por ejemplo, en la casa de poesía, Silvia, uy, pero es que son niños autistas, o sea, como que no se imaginaban los niños autistas en ese espacio, y fue algo que digamos que Dios y la vida me permitió tener esa experiencia maravillosa y como trabajadora social, hacer esa serie de conexiones, esos encuentros, y casi que no quedaba espacio en la ciudad donde aula exclusiva autismo no hubiera ido. Entonces, por ejemplo, estuvimos en un concierto con la Filarmónica, en lo que se conoce hoy como el Movistar Arena, estuvimos en el Museo Militar, tuvimos la oportunidad de que los niños, las niñas y también sus familias, porque era un ejercicio en donde involucrábamos a las familias, pudieran tener otro tipo de experiencias que en su cotidianidad no les eran fáciles y mucho menos pues por su condición de autistas. Entonces creo que es eso, creo que es poner el conocimiento en el mundo, y como tú lo mencionabas y lo mencionaba Silvia, es aprender otro tipo de cosas, ¿no? Cómo yo resuelvo porque somos seres humanos, y algo que me gusta del personaje Axis Quest es que saca esa humanidad, ¿no? No solamente saca ese asombro, esa oralidad que se ha perdido un poco, sino que también saca esa escritura, porque a veces nuestros niños han perdido esa connotación de leer y escribir, porque como todo es como flash, los medios de comunicación, las redes sociales han incidido que los mensajes cada vez sean más cortos, entonces se lee menos, y es volver a esa connotación de escribir, cuando uno pone en el papel, se enfrenta frente a un papel, esa parte de escribir es maravillosa, y también esa parte de conexión con el ojo, porque si miramos finalmente la cámara fotográfica que ahora está incorporada en la mayoría de los celulares, es como una réplica de lo que sucede a nivel cerebral con nuestros ojos, ¿no? Entonces es muy, muy importante, y esa parte visual, esa parte gráfica para mí ha sido muy importante. Creo que es algo que he recuperado a través de mis viajes y que se ha fortalecido a través del proyecto de Axis Quest, porque es tener la capacidad de que de pronto tal vez muchos de esos niños tal vez no lleguen a visitar algunos lugares que nosotros tenemos la oportunidad de hacer, pero es llevarlos a través de nosotros a que tengan una experiencia lo más parecida a la que pudimos encontrar nosotros. Y también en términos de actitudes, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hago cuando pierdo mi dinero, no? Cuando me retraso y pierdo el vuelo.
¿sí? Son situaciones que se pueden presentar en ese viaje y cómo esas situaciones nos permiten crecer como personas, nos permiten crecer en actitudes, nos permiten desarrollar esas capacidades que tanto se requieren hoy en la cuarta revolución, como la flexibilidad, como dejar la necesidad de estarlo controlando todo, como la tranquilidad, como la serenidad, como la paz, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo meditar? Yo cómo puedo, necesito tranquilizarme para saber cómo resuelvo esa y otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, y también cómo me abro a otras culturas y a otras formas, cómo también permito que mis sentidos reconozcan otros olores, que prueben otros alimentos y mi cuerpo y mi cerebro tengan la sensación de otros sabores, cómo yo tomo por otras rutas diferentes y me puedo encontrar con cosas maravillosas que si hubiera utilizado la ruta tradicional me hubiera perdido. Entonces, cómo eso también hace parte del viaje y cómo eso enriquece nuestro viaje y enriquece nuestro ser y sobre todo porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer tú un viaje sola, no es lo mismo hacer un viaje en pareja, no es lo mismo hacer un viaje con tus amigos, no es lo mismo hacer un viaje en familia, ¿no? Entonces, el estar tanto tiempo juntos permite en realidad conocernos, pero también nos permite tener conflictos y también nos permite desarrollar habilidades y capacidades para enfrentar esos conflictos, para trascender esos conflictos. Y pues en términos de esas situaciones que se nos salen como de libreto, por decirlo de alguna manera, se nos salen de lo planeado, rompen con nuestras expectativas, ahí en eso estamos desarrollando también nuestra capacidad de resiliencia, que es tan importante hoy, y estamos fortaleciendo la perseverancia, la insistencia, la persistencia, estamos desarrollando la paciencia, son valores que son necesarios para la vida y que por todo el tema tecnológico como que se han perdido. Ok, muchas gracias, Diana. En estos últimos 4 minutos que nos quedan de este programa, vamos a resumir la perspectiva narrativa. Esto puede no parecerle novedoso a mucha gente, pero ¿en qué se diferencian los relatos tipo sinapsis de cualquier otro tipo de relato? Primero que todo, y en el relato de Jocelyn ustedes lo van a poder ver, se narra en tiempo presente, como si el personaje principal, que es Axis Quest, estuviera allí, tiempo presente, desde la perspectiva del turista, desde la perspectiva del que está fuera de la historia, no desde la perspectiva del nativo. Encontramos relatos, inclusive hechos por ministerios de educación, Secretaría de Educación o de Cultura y Turismo, que nos cuentan, por ejemplo, la historia del pueblo inca, por ejemplo, pero contado con voces de adultos desde la perspectiva del nativo, y como que todo lo cuenta y no permite mucho la pregunta. Entonces, esa es una de las aproximaciones importantes en cuanto al estilo narrativo. También la referencia fundamental es lo que llamamos la crónica literaria. Cuando escribimos un relato, realmente lo estamos reescribiendo desde la literatura, desde la oralitura, desde lo oral a lo escrito y de lo escrito al oral. Yo escucho un relato o leo un relato que fue contado muchas veces, generación tras generación, pero que yo debo, para poderlo interpretar, para que un niño de 10 años lo pueda entender. Eso es otra cosa importante. El relato no está escrito para que un niño, por lo menos a partir de los 10 años en promedio, pueda entender qué es, por qué es importante, por qué son importantes esos volcanes en México, por qué es importante llegar a Bogotá, ir a la Plaza de Bolívar, ir a la Puerta Falsa, tomar chocolate, leer algo de Rafael Pombo, recorrer un poco esos espacios. Entonces, desde la perspectiva de un niño, ¿cómo un niño de 10 años puede asimilar una cantidad de conceptos que son complejos? El relato tiene unas notas a pie de página que ustedes van a ver en las referencias de este video, para que el docente ya pueda profundizar sobre algunos de los temas que le interesen. Por ejemplo, si Axis Quest viene a Bogotá y habla de Rafael Pombo, pues sería imperdonable no leer una fábula de Rafael Pombo. Entonces, anota a pie de página, el docente podrá leer el Tracuajo, podrá leer algunas de las fábulas más famosas que ha hecho o que escribió Rafael Pombo. Ese es otro elemento de la literatura interactiva, es otro elemento que recuperamos de Yanis Rodari en Gramática de la Fantasía. Debe haber elementos para que el niño se comunique con el personaje. Por ejemplo, ¿qué le diría a Axis Quest
un estudiante de México o un estudiante de Colombia, ¿qué le preguntaría a Axis Quest? Oye, ¿estuviste en Bogotá? Bueno, ¿qué le preguntaríamos? Cosas así por el estilo. Literatura interactiva, escribí lo que ya había dicho Diana, desde una perspectiva actual, como si el personaje estuviera en ese momento. No le cuento la historia desde 1789, que son números que para el niño tienen mayor importancia. Entonces son elementos fundamentales que ustedes con la lectura de cada una de nuestras crónicas, las crónicas de Axis Quest, nos hemos agrupado en la agencia Axis Quest, una agencia de turismo, una agencia que viaja por el mundo, y cada viaje que emprendamos vamos a tener un relato al que va a tener usted acceso desde lo visual, desde el audiovisual o desde la lectura en sí mismo, usando cada una de estas habilidades comunicativas que hemos resumido en oír y escuchar, leer, escribir y relatar. Bueno, dejamos aquí para que usted quede, como decimos aquí, picado, provocado con el tema de cuáles son esos relatos de Axis Quest y cómo usted como orientador y como docente los puede aplicar al aula. Muchísimas gracias, Diana, Silvia, Jocelyn. En un próximo capítulo seguramente estaremos hablando un poco más de Axis Quest. Por ahora, este es un abrebocas para la Semana Latinoamericana de la Orientación de Relato, la última semana de abril, donde tenemos este tipo de conversatorios y otros temas muy interesantes. Vamos a tener a personajes como la doctora Marina Müller de Argentina, vamos a tener a Elsa Tobar de Colombia, José Nava Ortiz de México, Silvia Gabriela Vázquez también de Argentina, y otros invitados que van a hacer que